Que tus palabras y revelación hoy traigan luz. La palabra es la verdad que hace libre. Diálogos que se dan en el camino. La Biblia menciona eventos que se dan en las personas mientras caminan de un lugar a otro. Enseña la Escritura que mientras unos leprosos fueron donde Jesús, y dice la Escritura que eran 10 leprosos, expulsados, abandonados, olvidados, y gritaron al Señor que le acababan de ver de lejos: Señor, ten misericordia de nosotros, sánanos. Jesús le ha hecho una oración utilizando un contexto como el que nosotros utilizamos, en el que vivimos. Para nosotros eran diálogos, para ellos fue una oración de sanidad. Y le ha dicho que vayan y se presenten ante el sacerdote. Y ellos creyeron a esta palabra y salieron. Lo más probable es que eso no hablaron nada. Iban tan concentrados en llegar hasta el sacerdote. Fíjese, los leprosos eran expulsados de la ciudad y no tenían ningún tipo de derecho a entrar a la ciudad. Y los sacerdotes vivían en el templo y el templo estaba en el centro de la ciudad. Así que si un leproso entraba a la ciudad, podía ser apedreado y no había posibilidad alguna de que bajo los términos humanos entraran a la ciudad. Así que lo más probable es que entraron y ni hablaban. Ahora imagínese usted, 10 leprosos entrando a la ciudad. Las ropas no se la han cambiado. Tienen ropa de leproso. Son conocidos porque ellos mismos, cuando alguien se aproximaba a ellos, tenían que vociferar: lepra, lepra, lepra. Imagínese usted a lo que se enfrentaban estos 10 leprosos, que iban a entrar a la ciudad, aunque uno era samaritano y no pudo llegar a donde el sacerdote, porque no se le permitía entrar al templo, por ser samaritano, que es gentil. Y los 9 que eran judíos, entran los 10, porque el samaritano solamente no entró al templo, pero pudo entrar a la ciudad. Y mientras va en el camino, no sabemos a qué distancia del camino. No sabemos si llegaron a entrar hasta el pueblo y aún tenían la lepra. Quizás cerca de la casa del sacerdote. Sin embargo, en este camino no hay posibilidad alguna de que hubiera algún diálogo. Primero, porque si se escuchaba ese murmullo por el camino rumbo a la casa del sacerdote, todo el mundo iba a salir a ver qué era. Iban a ver 10 hombres vestidos de leproso, 10 hombres enfermos, y quizás muchos lo conocían porque ellos mismos tenían que darse a conocer con lepra. No hubo diálogo en el camino, pero sí hubo fe en el camino. Sin embargo, vemos otro caso de personas que van desde un pueblo a otro. Dice la Escritura que el apóstol Pablo estaba predicando en un pueblo y unos judíos que se le habían opuesto a él y a la predicación del evangelio en un pueblo anterior donde Pablo estaba, decidieron ir al pueblo donde estaba Pablo para oponerse y alertar a la gente que no creyesen a Dios o al evangelio que Pablo le predicaba. Y dice la palabra: y los judíos que se le habían levantado a Pablo en Tesalónica fueron también a Corintio. Me imagino que estas personas iban allá también, le vamos a hacer la vida imposible, vamos a impedirle, vamos a hablar con la gente, vamos a invertir, porque los judíos tienen la mala costumbre de pagar dinero
a la gente para que la gente se alborotase. Esta gente habían tomado toda su fortuna para impedir la predicación del evangelio y para que el apóstol Pablo no tuviera paz donde predicase. E iban, sonsacaban, pagaban para que todo el mundo dejase de creer al evangelio. Fíjese qué interesante. Estos también estaban enfermos espiritualmente, pero no tenían una lepra visible, sino el pecado. Hay que tener cuidado con quienes nos unimos. Hay que tener cuidado que dialogamos, porque el corazón se daña. Y muchas personas pueden caer en una mala conversación en el camino. Y por último dice la Biblia que había un hombre llamado el etíope, y él iba de retorno a su ciudad. Y cuando iba, dice que el Señor envió a Felipe, y Felipe lo encontró en el camino y le pregunta a Felipe, ¿tú entiendes lo que lees? Y él dice, ¿cómo puedo entender si no me explican? Entonces Felipe le explicó la escritura que leía en Isaías y le predicó el evangelio, y este hombre entendió la verdad. Y este hombre fue bautizado y fue también bautizado por el Espíritu Santo y se fue gozoso. Hay que tener cuidado con cuáles diálogos tenemos en el camino y con quienes nos unimos en el camino para dialogar. Porque cualquier diálogo puede cambiar tu vida, o para bien o para mal. Dios te bendiga y te guarde. 1 Corintios 15:33 dice, las malas conversaciones corrompen la buena costumbre, o los malos diálogos corrompen los buenos hábitos. Dios te guarde.